Hoy es un día especial porque es un día para estudiar la palabra del Señor. Qué bueno que tenemos estas instancias. Y yo quiero, bueno, nuevamente pedir algo que generalmente lo hago, los hermanos que ya me conocen. La hermana Angie en la primera clase que ella hizo dijo de que pos- eh, en lo posible que nos prendamos nuestras cámaras, ¿cierto? Para demostrar con eso de que estamos presentes en la clase, porque si no parecería como una radio, ¿cierto? Donde no se ve la persona, donde no se ve si está participando, si realmente tiene un interés, poder estar escuchando. Yo me imagino que sería como que en la iglesia llegaran hermanos y se escondieran o estuvieran, no sé, tapados por la silla. Lo lógico, ¿cierto? Y lo ideal y lo normal es que todos estemos participando de la misma manera. Así que yo les pido, hermanos, humildemente, de que puedan entonces encender sus cámaras y decir, aquí estoy yo. La hermana dijo en esa oportunidad, me recuerdo que mencionó algo que aunque no está escrito en la Biblia, pero sin embargo tiene mucha razón, que en la obediencia está la ganancia, decía, ¿cierto? Así es que si queremos ser obedientes para poder escuchar la clase y así poder tener la oportunidad de vernos las caras, ¿cierto? Bueno, a mí me toca dar la clase de Apocalipsis donde habla del tema y voy a compartir la pantalla al tiro. Eh, el tema está denominado, ¿cierto? Las cosas que son. Así es que vamos a orar primeramente para que el Señor pueda dirigirnos. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo en esta hora que tome control, especialmente en una clase tan importante como es la clase de Apocalipsis. No tenemos el lujo de hacerlo tan seguido y ahora es una gran oportunidad para que también podamos aprender. Padre bendito, te damos gracias, te damos la honra, la gloria y te exaltamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder dar la clase, Señor, y de poder escucharla también, porque tú eres un Dios bueno, Dios amado. Tuya es la gloria, tuya la alabanza, Padre, y queremos en esta hora despejar nuestras mentes, tener una comunión únicamente contigo a través del Espíritu Santo, Señor, que tú gobiernes nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros oídos, que nuestros ojos, Señor, estén atentos a ver lo que se está diciendo, Señor, y que sea solo palabra tuya, Padre, que nada que sea contrario a ti, Señor, se esté manifestando en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestros labios, Señor, de nuestra situación, Padre. Si hay algún pesar, si hay alguna dificultad, algo que esté entorpeciendo, Señor, la concentración, que tú tomes dominio y control en todo momento. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos estuvimos atentos a la clase pasada, ¿cierto? Donde estaba ahí mi hermanito Josué, ¿cierto? Dando la clase, que fue muy importante, mi hermano Josué, que Dios le bendiga. Eh, Increíble, imagínese un capítulo y tanta materia, tantas cosas que van saliendo de la palabra, muy importantes. Me recuerdo cuando él leyó en esa parte del versículo de Apocalipsis, ¿cierto? 1:19. No sé si me pueden ir ayudando, porque esta clase la vamos a hacer así bien, eh, como que salimos a la calle, digamos. Amén. Eh, Mi hermano Oscar Manuel, el que me va a corregir las palabras en griego. Entonces, si usted me puede leer Apocalipsis 1:19, vamos a empezar por ahí. Amén. Amén. Apocalipsis 1:19. En castellano nomás.
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. ¿Cierto? Escribe, ¿cierto? Las cosas, ¿cierto? Que has visto. Y la clase pasada estuvimos viendo todas las cosas que has visto, que concentra todo el capítulo 1 de Apocalipsis, todo la manifestación que se produjo cuando Juan estaba en el Espíritu. Yo quisiera preguntar, a ver, ¿quién me puede responder dónde creen que se escribió el Apocalipsis? ¿Quién me pudiera En Éfeso. decir? ¿Quién tiene idea? En Éfeso, El hermano. hermano, el hermano dice en Éfeso. ¿Quién tendrá alguna otra idea? Bueno, la mayoría cree que es en la isla de Patmos, pero se escribió, tengo entendido, en Éfeso. La revelación estuvo en la isla de Patmos. Claro. Mire, yo la verdad es que una opinión personal, yo pienso de que al menos los borradores tienen que haberse escrito en la isla de Patmos, porque imagínese una revelación de este tipo donde Juan está en el espíritu, ¿cierto? Está en un éxtasis y la cantidad de información que el Señor le entregó. ¿Cómo sería posible que después de que él haya pasado un tiempo y él haya terminado su exilio, haya llegado a Éfeso para escribir recién el Apocalipsis? Es como un poco, sería como impropio, digamos. Yo pienso que él contaba con algunas herramientas en la isla, porque si bien él estaba en una isla desterrado, pero se decía también de que él tenía como, tenía un buen testimonio en el lugar y por lo tanto se le tenía como cariño. Eh, entonces es probable que la, el Apocalipsis en sí haya sido al menos eh, copiado como borrador, digamos, en la materia para que después finalmente pudiese ser pasada en limpio, digamos. Porque imagínese usted, mencionemos la clase solamente de la semana pasada, la cantidad de cosas que se hablaron solamente en un capítulo, y estamos hablando de 22 capítulos, que es una gran cantidad. eh, por otra parte, el Señor le dice, escribe. Y si a mí me dicen escribe, yo lo que tengo que hacer es escribir, ¿cierto? No esperaría a después, en algún momento, sin saber siquiera cuándo va a terminar mi destierro, porque recordemos que el destierro de Juan terminó debido a que hubo un cambio de autoridades, pero no porque él no sabía cuánto le iba a durar. Como por último, un sentenciado que está en una cárcel sabe cuántos años le dieron y cuándo va a salir, más o menos, va a tener una idea, pero Juan no tenía idea de nada de esas cosas. Entonces, como lógica, yo creo que tendría que ir por ahí. Dice las cosas que has visto, ¿cierto? Que es lo que habíamos mencionado, que mi hermano mencionó en la clase pasada y dice las cosas que son. Las cosas que has visto, el capítulo 1, luego tenemos las cosas que son, que está en el capítulo 2 y 3, que son precisamente las cartas a las 7 iglesias, y luego del capítulo 4 hasta el final del Apocalipsis serían entonces las cosas que han de ser. Amén. En el capítulo 2 y 3 entonces las cartas a las 7 iglesias. eh, Aquí menciona en el versículo 20, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, está refiriéndose a estas iglesias y yo escribí ahí de que el Señor no lo está diciendo o no está ordenando a Juan de que haga todo esto
como un señor que lo manda a escribir y él va a estar ausente de todo esto. El Señor es un juez, ¿cierto?, que está presente constantemente y en todo momento. No hay momento en que Él no se muestre presente en, en toda esta escritura. Él está inspeccionando permanentemente y está decidiendo, y eso lo vemos en lo que se escribe de la epístola. Dice que habla a las 7 iglesias, ¿cierto? Y yo quisiera preguntar también aquí, ¿quién sabe cuándo aparece por primera vez la palabra iglesia, ya que estamos hablando de las iglesias? ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra iglesia? No sé si a alguien le suena en los evangelios. ¿Se acuerda alguien? ¿Cuándo sería? ¿Cuándo se habla de la palabra iglesia? Cuando, cuando Pedro hace la declaración sobre Jesús, sobre quién es Jesús. Y ahí Excelente. y ahí él le dice, no ¿Cómo, recuerdo cómo es ese suceso? no Dígalo. recuerdo el versículo exacto, pero es No. Sí, cuando Pedro le dice, le pregunta quién creen que soy, y uno le dice esto, exacto. otro, y Pedro le dice, no, tú eres el Cristo. Y le dice, sobre esto pondré mi iglesia. Que obviamente Sobre ahí esta roca, ¿cierto? está roca, claro. Ahí hay todo un arreglo que hizo la Iglesia Católica después Ya. para hacer el Papa, pero no es así, sabemos que es la Iglesia. Claro, de cierto, te digo, cierto, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice que es un suceso tremendamente importante. Yo me imagino, a ver, si la palabra iglesia todavía no era conocida, eh, me imagino que Pedro tiene que haber quedado un poco como plop, como marcando signo de interrogación. ¿Qué habrá querido decir con eclisía, cierto? Que es la palabra en griego. Yo aquí escribí eh, eclisía, ¿cierto? Que corresponde a la palabra en griego, que es una palabra compuesta por ek o ex. En realidad es ex, que viene de exo, ¿cierto? La palabra completa sería exo, que significa afuera. Cuando va una letra, una consonante blanda, antes pasa a ser k, por eso es ek en este caso, ¿ya? Pero en otros casos es ex. ¿Ya? Y se une con la palabra clisis, que ex dijimos que significa afuera y clisis que significa llamado. Es decir, es un llamado hacia afuera. Eso quiere decir iglesia. Y yo aquí le puse también que comparemos un poco con Éxodo, ¿cierto? ¿Se acuerda la palabra Éxodo, que también es una palabra ex, ¿cierto? Y compuesta por la palabra odos. Ex es afuera y odos es camino, es decir, camino hacia afuera o camino de salida, como le llamamos. En ambos casos hay como una coincidencia porque el llamado que hizo el Señor a salir, ¿cierto?, del pueblo de Egipto, lo hizo por una vía, ¿cierto?, hacia afuera, y es lo mismo que hace con el llamado de la iglesia, hace un llamado hacia afuera de todos los congregados. Es que es muy similar entonces a la actitud de Éxodo en el Antiguo Testamento. Ahora, respecto eh, a estas iglesias, hablando de las 7 iglesias, existían literalmente estas iglesias. Me recuerdo que mi hermano Josué, él mencionó incluso las posiciones que forma como una herradura, ¿cierto? En el Asia Menor, donde van una a una, ¿cierto? Las iglesias y de la misma manera en que son nombradas en el Apocalipsis. Entonces, existían esas iglesias en los tiempos de Juan y probablemente Juan tiene que haber trabajado como pastor itinerante de algunas de ellas. Sabemos de que él estuvo en la iglesia de Éfeso, porque él estuvo en Éfeso, ¿cierto?
eran representativas, además, estas iglesias de todas las demás congregaciones locales. Y eso sin importar el lugar donde se encuentren ni tampoco la época. Estas iglesias entonces están representando el conjunto de iglesias y en cualquier época. Además, son muestras de la totalidad del cuerpo de Cristo, que de repente nosotros podemos querer tratar de enfocarnos con alguna de estas iglesias y en realidad todas hablan de un componente total del cuerpo de Cristo. Pero los mensajes fueron dirigidos a congregaciones locales concretas, que nosotros sabemos, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso le habla por algunos sucesos y situaciones que están allá, a la de Esmirna igual y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces son dirigidos a esas congregaciones locales concretas. Cada una de ellas tenía una condición particular, ¿cierto? Un problema, a lo mejor algún beneficio, tenía mejor atributos, pero cada una tenía condiciones particulares. El objetivo era entonces motivar a las iglesias, alentarlas a corregir, no era destruirlas, no era mandarles un castigo inmediato o un decreto, sino que el motivo que se ve aquí en las iglesias es justamente de levantarlas, de dejarlas en aviso, de corregirlas, de guiarlas a poder entonces alinearse a una situación como corresponde de iglesia. Ahora, respecto a todas las iglesias, cada carta a cada iglesia, digamos, consta de 7 partes. Cuando nosotros nos ponemos a ver, las iglesias tienen como ese mismo orden. Tiene una dedicatoria, una descripción del Señor de acuerdo a la visión, ¿cierto? Cuando dice, eh, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas, ¿cierto? Está hablando entonces de una descripción del Señor. Y eso es de acuerdo a la visión que se está dando. Hay una expresión de aprobación, porque si nosotros revisamos las iglesias, no todas tienen todo malo, digamos. Hay cosas las cuales son realmente aprobadas, pero también hay denuncias donde se va nombrando algunas situaciones que no debieran darse y se están dando, pero también hay exhortación. Hay una advertencia de disciplina, excepto en la iglesia de Esmirna, donde no existe esa advertencia, y finalmente una promesa al vencedor. Algunos creen que existe también una relación histórica de la iglesia. Otros opinan que representan 7 grandes periodos de la iglesia. Estas son diferentes eruditos, ¿cierto?, que han ido estudiosos de Apocalipsis que sacan diferentes conclusiones. Por ejemplo, algunos opinan que hay 7 grandes periodos de la iglesia hasta llegar al día de hoy, partiendo por Éfeso, que sería el período apostólico, ¿cierto?, cuando estaban los apóstoles. Luego, por el contenido que tiene Esmirna, sería el período de las persecuciones. Posteriormente, Pérgamo, que está hablando de la corrupción de la iglesia, cuando ya la iglesia comienza a corromperse. Después Tiatira, donde existe ya el auge y la supremacía del catolicismo. Usted sabe que fueron bastantes siglos donde la supremacía del catolicismo era tremendo, fuerte y nadie podía tener una voz diferente a eso. Pero finalmente después viene
la Reforma, y Sardis estaría de acuerdo a este pensamiento, representando la reforma de la iglesia. Y Filadelfia posteriormente, donde está el énfasis misionero y evangélico, ¿cierto? Evangelístico, donde viene todo este mover, ciertos misioneros que son repartidos a diferentes naciones, y llegamos al final, que es la Odisea, que muestra la apostasía, que sería el tiempo que se está viviendo hoy en día, un tiempo de apostasía, un tiempo de lejanía. ¿Quién sabe lo que significa apostasía? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sabe qué es apostasía? Renegar de la fe. Renegar, ya, a ver, esa es una conclusión. ¿Qué otra podría ser? ¿Alguien más puede decir Volver atrás. otra? Sin fe, sin fe. Volver atrás, ¿ya? Volver atrás. ¿Alguien más habló? Parece que escuché a una hermana. ¿No? Sin fe Se no arrepintió. creen. ¿Yo me escucho? Ah, por ahí escucho. No, que no creen, no tienen fe. Ah, que no creen. Ya, eso dijo. Bueno, apostasía también es una palabra griega que es una palabra compuesta por apo y stasis. Stasis es un lugar fijo, ¿ya? Ese es un stasis, una posición fija. Y el apo, entonces, es el alejamiento de ese stasis. Cuando yo estoy en un punto determinado y comienzo a hacer una apostasis, entonces comienzo a marcar una distancia. Esa es la apostasía, cuando yo comienzo a distanciarme del Señor sin darme cuenta. Hoy día digo, no voy a la iglesia, no, hoy día domingo me voy a quedar un poquito más. El próximo domingo ya, bueno, 2 domingos que no vaya no significan nada. Después no tengo ganas de estudiar, no importa, la próxima sí que estudio. Y comienza el deslizamiento muy sutil y comienza a producirse entonces una apostasía, un alejamiento del Señor. De repente, eh, cualquiera de nosotros se puede acordar de algún hermano que antes venía a la iglesia y de repente dejamos de verlo. Y seguramente empezó así poco a poco, alejándose, alejándose. Recordemos de que la iglesia de la Odisea dice el Señor que la vomitará, ¿cierto? La vomitará porque no es ni frío ni caliente. Hubiera preferido que fuera o frío o caliente, pero no eres ni frío ni caliente. Esa es la apostasía justamente. Así que la apostasía es algo muy, muy delicado, ¿sabe? Que es algo, es muy importante analizarlo porque hay personas que no se dan cuenta cuando están en eso. Usted sabe la muerte de la rana, ¿cierto? La rana, usted la mete a la olla con agua fría y la pone en el fuego y la rana no se da cuenta cuando ya el agua está hirviendo y la rana no pudo escapar porque no se dio cuenta del cambio. Hay personas que de repente no se dan cuenta cuando ya se encontraron fuera o empiezan a hablar mal de la iglesia, hay algo que no les gusta, empieza todo a molestarle. Todas esas son situaciones que evidencian apostasía. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien el cuadro. Está bien. Sin embargo, dice aquí que es preferible tomarlo como mensaje a 7 congregaciones locales históricas, ¿no? En este caso, ¿cierto? Uno de los pensadores dice de que cada una representa tiempos históricos. Puede ser buena esa conclusión, pero para sanamente poder entender la palabra, es preferible tomarlo como un mensaje a 7 congregaciones locales que en la historia se encontraban, ¿cierto?, en esos lugares. A la vez, esas congregaciones representan condiciones que existían en esos tiempos, ¿cierto? Eh, pero el hecho que hayan existido en esos tiempos, sin embargo, han estado presentes en todos los periodos de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Si nosotros analizamos cualquiera de las iglesias, podemos ver de que a lo mejor en nuestras propias iglesias o en nuestra propia iglesia, situaciones de ese tipo igual se han ido
dando, ¿cierto? Entonces, en resumen de todo esto que hemos hablado, hay una aplicación directa a esas iglesias, a esas iglesias, ¿cierto? A la iglesia propiamente tal que son las 7 iglesias, pero también hay una aplicación universal a todas las congregaciones, en todos los tiempos y en todo lugar. Pero también hay una aplicación personal, ¿cierto? Porque yo, que soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no podría estar conformada si nosotros como cuerpo de Cristo no estamos. Nosotros formamos la iglesia. Por lo tanto, sí hay una aplicación personal. No corresponde tampoco seccionar las cartas, es decir, nuestra iglesia, por decir la de Villa Alemana, debe ser la iglesia de Filadelfia, decir, porque todos nos amamos, porque todos estamos llamándonos por teléfono, todos estamos hospedando, ¿cierto? Todos nos instamos al amor fraternal. eh, Al final terminamos o mentirosos o en realidad equivocados, porque no hay una iglesia específica a la cual nosotros digamos que podemos corresponder, sino que cada una de ellas está formando parte de un total. Ahora necesitamos ver algunas notas exegéticas. Exegética significa explicativa, ¿cierto? Viene de la palabra exígisi, que es una palabra griega también. Entonces, viendo aquí en el versículo 19, ¿cierto? Dice, escribe, escribe. Y ahí utiliza la palabra grapson en griego, grapson, que lo que está esta palabra formando es un imperativo. ¿Ya? Cuando le dice escribe, le está dando un mandato el Señor a Juan que no puede obviar y muestra la autoridad del Señor, muestra la magnificencia y el control de la situación para lo que Él le está pidiendo. El Señor tiene la certeza de que Juan va a escribir todo aquello que Dios le esté dictando. Y eso trae una comparación de igual manera como Dios dictó a Moisés los 10 mandamientos. Cuando el Señor le pidió a Moisés que escribiera, le dijo, escribe. Y, y así lo hizo. Entonces, es un acontecimiento que se está como repitiendo en la historia. Luego dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Bueno, es en el capítulo 2, versículo 1, donde nombra nuevamente la palabra escribe, dice, escribe al ángel, y el ángel utiliza en griego la palabra ángelos, ángelos. Ángelos significa una persona que está comisionada para llevar un mensaje, ¿ya? Es un mensajero. Eso es un ángel. Hasta el día de hoy, de hecho, la palabra mensaje, hasta el día de hoy los griegos la ocupan igual. Si usted sabe que muchas de estas palabras están escritas en el griego antiguo, en el griego de aquellos años del Nuevo Testamento, sin embargo hay muchas palabras que se siguen utilizando casi iguales hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo me recuerdo una situación muy pintoresca cuando llegamos a Grecia. Nosotros veíamos en todos los postes puros avisos. Nosotros andábamos buscando departamento para vivir y resulta que bastaba con que usted camine por la calle y encontrara en todas partes avisos de se vende, se arrienda, qué tipo de departamento es el que se arrienda, si es con 2 dormitorios, con 1, con 3. Lleno. Yo iba a sacar una foto y la verdad que por tiempo no pude agregarla, pero todos esos avisos que uno ve en la calle son anguelías que se llaman. Anguelías, es decir, son informaciones, son eh, eh,
mensajes que están escritos en las calles. Entonces, el ángelos o el ángel es intrínsecamente un mensajero. Ahora, nosotros vemos que en la palabra del Señor hay distintos usos de la palabra mensajero, primero como un ser celestial, ¿cierto? Un ser celestial, si podemos ver en Mateo 1:20, no sé si alguien me lo puede leer, Mateo 1:20, si alguien Lo lo leo tiene a la yo, mano. hermano. Yo lo voy Ya, a leer. léalo, mi hermano. ¿Ya? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, ¿qué le habló? Le habló un ángelo, ¿cierto? Un mensajero de Dios que era un mensajero celestial, es decir, el que le llamamos comúnmente ángel. Pero también nosotros podemos ver en la palabra de que hay hombres a los cuales también le usa la palabra mensajeros, o que vendría siendo ángeles, ¿cierto? En Mateo 11:10, no sé si otra hermana pudiera leerlo. Amén. Mateo 11:10, amén. Porque es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Amén. ¿Quién era ese mensajero? Mi hermana, ¿quién era ese mensajero? Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Cierto? Chuta, no sé. Juan el Bautista. Es decir, era un hombre. Está hablando de un mensajero. Entonces se podría entender como ángel o mensajero bajo este principio, o lo que leemos, porque hay más versículos de la Biblia donde se comprueba esto de que se nombra también como mensajeros a hombres. Entonces se podría entender como ángel o mensajero a los pastores o líderes de aquellas iglesias de las cuales se está hablando en Apocalipsis. Entonces, cuando dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, podemos entender de que se está refiriendo entonces al pastor de esa iglesia o al anciano que esté encargado de esa iglesia, ¿cierto? Directamente porque él es el mensajero de esa congregación. Ahora, estos pastores o estos líderes de las iglesias están representando las iglesias no como una autoridad monárquica, por lo que nosotros podemos leer aquí, sino como personas que están supervisando, personas que están observando, personas que están tomando el control de la situación. Por eso yo le puse episcopo, no es que sea episcopo, lo relacionamos muchas veces con un sentido católico, pero la verdad es que es una palabra absolutamente griega, que es una palabra compuesta por epi y skopos, que significa está teniendo la visión sobre todas las cosas. Una episcopía es una vigilancia total. Una persona entonces que estos pastores, se supone que ellos estaban vigilantes, estaban atentos a lo que sucede en sus iglesias. Por eso, por esta razón, estas cartas se dirigen al representante, que sería el pastor de esas iglesias, y no a la congregación como tal, ¿cierto? Imagínense que una carta llegase a la iglesia de Villa Alemana, no nos va a hablar a nosotros en sí, sino que le va a hablar al representante de la iglesia o los representantes. Ahora dice, luego dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene, ahí usa la palabra griega que lo escribí yo completo aquí, ocratón. Ocratón significa no solamente el que tiene, simplemente, digamos, cuando nosotros lo leemos en español, lo entendemos como algo muy sutil o común, pero sin embargo esta tiene una trascendencia más profunda, porque es como tener
Ocratón es aquel que tiene sujeto, que tiene el poder sobre eso, que sostiene de una manera firme, es decir, que no lo va a soltar. Y yo ahí al lado escribí una palabra kratos, tokratos. Cratón, ¿cierto? Sale de la palabra kratos. Kratos es el imperio. Por ejemplo, el imperio griego es el kratos griego. El Estado se le llama kratos. Nosotros a veces escuchamos esa palabra en español también porque se usa, pero demuestra que es una entidad o una persona que tiene el poder de poder tomar las cosas de una manera absoluta y firme. Entonces, el que tiene, dice, las 7 estrellas, no las va a soltar las 7 estrellas porque las tiene firmes tomadas. Y ese es el Cristo del cual estamos hablando. El Cristo que tiene el poder sobre la iglesia de tal manera de que Él no va a cambiar esa situación. Todo lo que se da, Él no lo va no se va a arrepentir de hacerlo, no va a cambiar de idea. Él tiene las 7 estrellas y las tiene de una manera firme. Cristo sostiene firmemente en su diestra las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Decía anteriormente en el versículo 20. ¿Quiénes eran las 7 estrellas? Los mensajeros, ¿cierto? Los ángeles. Esas son las 7 estrellas. Ahora dice, continuando el versículo, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Volviendo un poco atrás en esto, nosotros podemos ver de que aquí ya está entrando en esta fase. Se recuerda que al principio vimos nosotros de que hay una consta de 7 partes las cartas de cada una de las iglesias. Una es la dedicatoria, ¿cierto? Segundo, una descripción del Señor de acuerdo a la visión. Y aquí ya estamos entrando, ¿cierto?, a la descripción del Señor. El que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, una denuncia, dice esto. Dice esto, y ahí comienza a hablar de las obras, ¿cierto? Y comienza a hacer toda una denuncia. Y después viene una exhortación, ¿ya? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿cierto? Y luego viene, vamos a ver más abajo que viene una exhortación. Cuando nosotros vemos eso, vemos que no es casualidad lo que se da de cómo el Señor va tratando la iglesia, de cómo va, primero se va identificando como que Él es el Señor que tiene el control sobre todo, que Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y Él entonces va ordenando a cada una de las iglesias de una forma muy similar entre una y la otra. Entonces, Él sostiene firmemente en su diestra las 7 estrellas que son los mensajeros. Ahora dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿cierto? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí también usó una palabra griega que es peripatón. El que anda, dice, es el peripatón. Y yo ahí al lado escribí una palabra, la misma palabra como separada. Peri, que se refiere alrededor, y patao, que significa pisar o poner los pies, o estoy moviendo los pies constantemente. Entonces, o peripatón, o la persona que camina, ¿ya? Es alguien que se mueve permanentemente. Aquí no está diciendo la persona que se movía, no está diciendo el que se movió y se detuvo, sino que es el que se mueve, es decir, está presente a través de todos los tiempos, desde el momento que se escribió y se habló a las iglesias en Asia Menor, hasta el día de hoy el Señor sigue moviéndose de la misma forma y no ha parado de hacerlo, ni tampoco se va a parar. Entonces alguien que se mueve permanentemente y está vigilante sobre la iglesia. Si a veces nosotros creemos de que el Señor se desapareció,
pero el Señor está ahí. Nosotros no lo percibimos, a lo mejor hay algo en nosotros que está haciendo que no lo podamos percibir. A veces decimos, pareciera que el Señor no está en esta iglesia, nos sentimos que se mueve el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está ahí. Y soy yo aquí el que está entonces haciendo que a lo mejor el Espíritu Santo no se manifieste de una manera más fuerte. Porque depende de mí y de todos nosotros. No depende de alguien que venga a hacer mover la iglesia humanamente, sino que el Señor está entre medio de la iglesia y lo importante es que Él está ejerciendo el control constantemente. Destaca también este peripatón, destaca la autoridad, una persona que se está moviendo constantemente, que está vigilando constantemente, porque el caminar del Señor, el que se mueve entre medio de quién dice, el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿ya? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Lo habíamos visto anteriormente, y el lunes especialmente, hermano Paulo, ¿te lo dijo? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias, ¿cierto? Los 7 candeleros. ¿Qué es un candelero? ¿Has visto los candeleros hebreos, cierto? Era una lámpara de aceite en ese tiempo que se usaba ¿Cierto? para alumbrar. Pero tenía 7 pocillos, digamos, Es el, ¿cierto? es Y el, era de bronce o de oro en este caso, ¿cierto? Ya. Esa prende por sí sola, no, hay que prenderla, obviamente. necesita entonces la energía para que se pueda prender, porque estamos hablando del candelero, pero el que tiene la energía es el Señor. El Señor es el que se encarga de mantener entonces este candelero encendido. Es el Señor el que se está entonces encargando de todo esto en forma constante, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ha ido, por lo tanto, está en medio nuestro, en medio de su iglesia. Las circunstancias, dice, necesitaban la autoridad y protección del Señor. Se refiere a las circunstancias, ¿cierto?, que operaban en esos momentos en estas iglesias y necesitaban entonces la autoridad y la protección del Señor. Luego, si continuamos leyendo, ¿cierto? Dice esto, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Imagínense con qué palabras tan tremendas comienza el diálogo. El Señor dice, yo conozco, primero que conoce, ¿ya? El Señor, ¿hay algo que no conozca? Por ejemplo, de nuestra iglesia de Villa Alemana, ¿hay algo que no conozca? No hay nada que no conozca. Todo lo conoce, absolutamente todo. Y aquí dice de que como iglesia habla de conocer la palabra ida, usa la palabra ida, que es el conocimiento mucho más profundo del conocer. Hay otras palabras que hablan en griego de conocer, pero esta palabra que usa, la palabra ida, muestra una profundidad tal que muestra la omnisciencia de Dios, cómo Él tiene dominio y control y conoce todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene un conocimiento completo y total. Nosotros podemos ver en las demás iglesias que sucede lo mismo en este caso cuando Él habla de que Él conoce. Nadie podría decir en esas 7 iglesias que Dios había algo que no conocía o que mantenían oculto y que Dios no lo conocía. Dios conoce todas las cosas. Él sabe los pasos que damos. Él sabe los pasos que damos nosotros como maestros. Sabe los pasos que damos como alumnos. Sabe los pasos que damos como personas que vamos los días domingos a la iglesia. Sabe los pasos que damos fuera de la iglesia. Conoce lo que se está dando en las reuniones de diácono. Conoce todo lo que se está dando. Él, no hay nada que se le pueda escapar a su conocimiento. Hay una omnisciencia total en todo. Esa es la palabra ida que utiliza de conocer. ¿Qué conoce? Tus obras, dice. Tus obras. La palabra obra en griego es ergo. Ergo.
Por eso dice taergasu, que está, cuando cambia a erga en A, es porque está hablando en plural. Taergasu, tus obras. El Señor conoce todas las cosas que hace la iglesia. El Señor conoce todas las obras, puede ser obras tremendas, porque aquí el Señor dice que tu arduo trabajo, es decir, las obras que está haciendo esa iglesia, consisten en un trabajo arduo. Y ahí usa la palabra scopó, que significa un, un trabajo que casi terminas desmayado, digamos. No es un simple trabajo, es un trabajo que produce un gran agotamiento. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso no era una iglesia en la cual iba porque querían a la iglesia o de repente juntémonos para hacer no sé, una actividad. No, era una iglesia que trabajaba arduamente, entonces, por la obra del Señor. El Señor conocía todo lo que están haciendo. Y también, no solamente las obras, sino que también conocía la paciencia. Y aquí también me quiero detener un poco, ya son 5 para las 9, no he visto ni la mitad todavía, voy a tratar de ir más rápido. La paciencia usa la palabra hipomoní. En este caso del versículo que estamos leyendo, usa la palabra hipomoní, que es una palabra compuesta por hipo, ahí está, hipo y moní. Hipo significa bajo y moní, que significa espera o lugar de estadía. Es decir, la paciencia en la que consiste, que tiene la iglesia de Éfeso, es una hipomonía, es una paciencia de espera, que no es la misma paciencia que aparece, por ejemplo, en Santiago 5, versículo 7. No sé si hay alguien que me lo pueda leer rápidamente. Santiago 5, 7. Amén. Amén. Ya, mi hermanita. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí cuando usa la palabra del labrador, uno se imagina que el labrador siembra y después se va a acostar o a tirarse en la sillita de playa, ¿cierto? Y espera ahí tranquilamente, con paciencia, a que llegue el fruto. Sin embargo, la palabra que usa aquí en el griego, la palabra macrotimía, macro, usted la conoce, ¿cierto? Algo grande, macro, ¿cierto? Y timía, sin embargo, significa rabia, enojo. Es decir, una persona que es tarda para airarse. Eso significa macrotimía. Cuando dice, he aquí el labrador espera con paciencia, es decir, es una paciencia que lo está haciendo contenerse, ¿cierto?, de una ira porque los frutos no crecen, no salen. Ese tipo, porque llega un momento que se desespera, bueno, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo va a salir el fruto? Y no lo ve. Entonces, pero sin embargo, la paciencia que está hablando aquí de la iglesia de Éfeso es una paciencia de espera, de esperar. ¿Cuánto podemos esperar? También dice, sin embargo, que esta iglesia no solamente tiene esas cualidades, ¿cierto?, de paciencia, del trabajo arduo, sino que también dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar. Aquí en griego dice udini bastasi kakus. Kakos es el malo, ¿ya? Kakos. Udini, es decir, no es posible, dice, de soportar a los malos. No existe la posibilidad en esa iglesia de soportar a los malos. Es decir, cuando una gente viene a hacer un mal, esa iglesia no lo soporta. Es categórica en ese sentido. No comparte con el malo, no
no le busca un arreglo al malo, no trata de seguir una línea media rara, ¿cierto?, para poder congeniarse con el malo, sino que simplemente no lo puede soportar. No existe la posibilidad de soportarlo. Es como aguantar un peso, aguantar una carga. No se puede soportar. Pero dice después que has probado, ¿cierto? Has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles. Has probado. Epirazo usa la palabra. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa, es decir, en el griego la palabra epirazo tiene dos connotaciones, que significa tentar y significa también probar. Cuando el Señor Jesús usa la palabra epirazo, se está refiriendo justamente a probar, pero el que tienta es el malo, dice la palabra, ¿cierto? Él usa la palabra epirazo en ese sentido, en el sentido de tentar. Ya, sin embargo, aquí dice que has probado, eso es, el probar significa determinar cuál es la calidad. ¿Cuál es el modo de pensar de esas personas? Aquí dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuántos dicen ser? Y eso es lo peor que sucede en un cristiano, que dice ser algo. Aquí dice de que a los que se dicen ser apóstoles. En una iglesia se encuentra uno con que hay personas que dicen, yo soy espiritual. Yo soy un buen cristiano, yo soy una persona que tengo dones y nos eh, mostramos nuestras cualidades como que fueran realmente nuestras. Y el Señor se encarga de repente, destaparlas y mostrarnos de que en realidad no somos lo que creemos ser. Aquí muestra que aquellos que se decían ser apóstoles, esta iglesia entonces empezó a observar y a probar de que ellos, por su forma de ser, no eran verdaderamente apóstoles. Amén. Y dice que los has hallado, es decir, para yo hallar algo, cierto que no es así, tengo que tener un discernimiento espiritual. Porque si no tengo discernimiento espiritual, ¿cómo puedo hallar a alguien en un nivel espiritual en la iglesia? Han venido personas a nuestra iglesia de repente que han tenido malas intenciones. Bueno, ahí es donde el discernimiento espiritual es aquello que te está diciendo que si realmente está bien o no. Y lo otro que dice, aborreces, ¿cierto? Continuando el versículo dice que aborreces. Has sufrido, has tenido paciencia. Más abajo, ¿cierto? Estoy tratando de buscar aquí, pero tienes esto en el versículo 6, que aborreces las obras de los nicolaitas. Cuando nosotros usamos la palabra aborrecer, a veces dice, oye, pero ¿cómo un cristiano no podría aborrecer? La verdad es que sí puede, porque nosotros cuando vemos en Eclesiastés, ¿cierto? Capítulo 3, cuando habla de hay tiempo para diferentes cosas y dice que hay tiempo incluso para matar. Ahora, aborrecer, ¿qué es lo que vas a aborrecer? Vas a aborrecer el mal, ¿cierto? Aborreces aquí, dice, las obras de los nicolaitas, es decir, aquellas cosas que están haciendo que no corresponden al verdadero hacer o quehacer de la obra del Señor. Pero también dice que has sufrido y has tenido paciencia nuevamente y has trabajado arduamente, nuevamente le nombra que has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre, por el amor de Cristo, ¿cierto? Pero aquí vemos que dice, no has desmayado, que copíacas, que copíacas, es decir, no has desmayado. Mire, la palabra que copíaca es parecida a la palabra cuando yo le puse arduo trabajo anteriormente, cuando dice taerga su scopó, arduo trabajo scopó, es una palabra que también va unida con esta, con escopía.
Scopi, se fija que aquí está Scopi, es una palabra ardua, de manera que la persona puede llegar a desmayarse. Pero sin embargo, esta iglesia no ha desmayado. No ha desmayado. Es decir, ha trabajado arduamente y al punto que casi podría desmayarse, digamos. Sin embargo, esta iglesia no ha desmayado. Es decir, hasta ahí vemos de que excelente. Digamos que si tú hubieras llegado hasta ahí solamente el examen, pasa, pero soplá esta iglesia. Pasa, pero con una nota alta, inmediatamente. Pero tengo contra ti. Y ahí es donde empieza la otra parte. El Señor dice que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Has dejado, primero usa la palabra aficas, que significa dejar, pero dejar de una forma absoluta. Has dejado, como que te olvidaste de algo que estaba aferrado a ti y luego lo dejaste de lado. Aficas. ¿Qué dejaste? El primer amor. Agapinsu, es decir, tu amor, timproti, el primer amor. ¿Cuál será el primer amor? El primer amor, La el fe en primer el Señor amor es Jesucristo. Cristo. ¿Quién lo Amén. dijo? ¿Quién lo dijo, Blanca, hermanita? Dígalo de nuevo, que no le escuché mucho. la fe en Cristo. Ese es nuestro primer ¿Cierto? amor. Cuando nosotros tuvimos fe y cuando nosotros dimos el paso de fe, ¿cierto? Y nos convertimos al Señor, es la prueba de la nueva vida en Cristo, el primer amor. Amén. La nueva vida en Cristo es el primer amor, el primer lugar en importancia. Cristo está en el lugar proti, en el primer lugar del amor, ¿cierto? Y en ese primer lugar que estaba, yo estaba seguramente en lo más alto, porque la importancia era la mayor. Imagínese usted cuando conoció al Señor, cuando yo conocí al Señor, cuando conocimos al Señor, ¿cierto? Eh, el amor que había dentro de nosotros nos hacía flotar, nos hacía ir a las reuniones con un gozo, nos hacía tener cuando abrazarme yo con un hermano, con mis vecinos, andábamos a puras malas palabras y esa era la forma de entendernos. Algunos eh, nos enemistábamos con vecinos, pero ahora en nuestra nueva vida en Cristo cambió nuestra forma de ser, ¿cierto? Y había una importancia mayor como para gozarnos. Eso estaba en un nivel alto, ¿cierto? Pero luego le dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde caíste? De aquel primer amor has caído, de aquel lugar donde estabas, entonces, primeramente en el Señor, y comenzaste poco a poco, entonces, a dejar ese primer amor. Por eso le dice de que has dejado. Ni siquiera le dice comenzaste a dejarlo o estás dejándolo poco a poco, sino que has dejado. Es decir, ha habido algo que sucedió en esa iglesia que llevó a que se olvidaran del Señor. Hacían buenas obras, trabajaban hasta fatigarse, pero resulta que no estaba Cristo entre medio. ¿Qué pasó? Se olvidaron del Señor. Hay iglesias que hacen muchas cosas y traen luces y traen fiestas y chayas y muchas cosas y resulta que no está el Señor. Entonces, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno entonces? Arrepentirse. Aquí entonces, analizando un poco estas palabras, dice recuerda, primero, por tanto, recuerda. Usa la palabra nimónebe, que viene de mnimi. Mnimi es la memoria. Esta es la mnimi, la memoria. Nimónebe significa pon en función tu memoria. Oye, tienes aquí una información, tienes una caja en tu cerebro que la tienes guardada, que se llama memoria, en donde están todos los datos
guardado, por lo tanto, ponla a trabajar y recuerda. ¿Qué tengo que recordar? ¿De dónde he caído? ¿De dónde he caído? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Por qué razón has caído tan fuertemente? Oiga, y esta expresión a mí la tomo mucho yo cuando el Señor le habla al lucero de la mañana. Cuando el Señor lo envió a la tierra y de una forma parecida, porque ese ángel estaba, ¿cierto?, con los otros ángeles glorificando al Señor. Sin embargo, fue destinado y echado aquí a la tierra de esa forma. Yo creo que el Señor lo dice con ese sentido también, de que cuando nosotros dejamos al Señor, caemos a las tinieblas. Cuando dejamos la presencia del Señor en nuestra vida, entonces nuestra vida pasa a caer en un punto de peligro tremendo. Por eso tengo que arrepentirme, arrepiéntete, metanoison. Y esta palabra sí que se acuerda, es la metania, ¿cierto? Metanoia, dicen algunos, la metanoia, que es una palabra compuesta por metá y por nous. Metá significa un cambio. Hay un cambio, tiene que haber un cambio. No puede seguir igual. ¿Un cambio de qué? De nous, de mente, de nous, de mente. Entonces, el arrepentirme significa tener un cambio de manera que yo me vuelva totalmente atrás de lo que estaba haciendo. Un cambio, arrepiéntete, metanoiso. Y haz las primeras obras. No hagas estas obras que estás haciendo ahora. Todas estas obras que puedes estar haciendo, un revoloteo de cosas que estás haciendo por nada, no, haz las primeras obras. Esas obras que te llevaban a la presencia del Señor. Estoy hablando ahora como iglesia, a nosotros como personas, parte de la iglesia, cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando yo conocí al Señor y estaba con toda esa efervescencia, ese gozo y con el deseo de trabajar para el Señor, las primeras obras son cultivarme a mí mismo, en la palabra del Señor, que se produzca un crecimiento en mí, el deseo de querer aprender del Señor, el deseo de hablarle a otros y el comportamiento mío que sea ese tipo de obras. Entonces, haz las primeras obras, esas obras, las primeras, cuando conociste al Señor, esas obras. Pues si no, dice, es decir, si no te arrepientes, ¿cierto? ¿Qué versículo voy? En En el el 5, 5. ¿cierto? Claro. Recuerda, por tanto, dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, es decir, si no te arrepientes, ¿cierto? Vendré pronto a ti. Aquí vendré pronto a ti. Érjome es un venir que es inminente. Érjome. Sí, dice a ti, ¿cierto? Tají. Tají. ¿Usted se acuerda? Tají significa velozmente. A veces nosotros damos por tardanza, no, si no importa, como esos que van, dicen, yo voy a pasar los chanchos esta semana y el día viernes lo voy a pasar más chancho, porque es viernes, ¿cierto? Y después el domingo voy y prendo una velita y ahí paso piola. No, el Señor dice, vengo rápido, tají. ¿Usted se acuerda esas cosas que les ponen a los buses interprovinciales? El taquímetro, ¿se acuerda? El taquímetro que va puesto en la rueda. El taquímetro es para medir la tagítita, es decir, la velocidad, es el velocímetro, para ver si el bus va a gran velocidad o no. Ese es el taquímetro, que viene de la palabra tají. Erjomesi tají, dice, vendré entonces pronto a ti. Es inminente, el Señor viene pronto, en cualquier momento. Pero ¿de qué manera puede llegar? Puede llegar a mí, el Señor, donde yo lo estoy esperando, o puede llegar como ladrón en la noche, ¿cierto? Pero en cualquier momento va a llegar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Depende en qué condición estoy yo.
que dice, y quitaré tu candelero de su lugar. Y ahí me recuerdo lo que me decía mi hermano anteriormente, mi hermano Paulo, ¿cierto? Que el candelero representa a las iglesias. El que le quite el candelero de su lugar, ¿qué significa? De que la iglesia ya no tiene la presencia de esa llama que es la llama de Jesucristo, que es precisamente el Espíritu Santo. Imagínense una iglesia sin el Espíritu Santo. Qué tremendo. Tremendo. Es decir, se erizan los pelos de puro imaginárselo. Ahora, el Señor dice, pero sin embargo aborreces, como habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Aborreces. Misis, dice. Misis, es decir, prácticamente odias. Odias. ¿Qué odias? Lo malo. El que odia lo malo, lo contrario que hace es amar lo bueno, ¿cierto? Amar lo bueno. Y ahí yo había notado Eclesiastés que ya no vamos a alcanzar a leerlo porque ya estamos en una hora avanzada, pero el aborrecer lo malo. ¿Qué aborreces? Dice las obras de los nicolaitas. Ahora, respecto a los nicolaitas, se hablan diferentes cosas. Los estudiosos, unos dicen que puede haber sido de Nicolás, que era un prosélito justamente de Antioquía, y que luego él se tergiversó y comenzó entonces a hacer una secta. Es decir, comenzó a separar la iglesia, porque usted sabe lo que significa secta. Secta viene justamente del griego, es una palabra del griego éresis, que significa dividir, separar. Una persona que llega con una secta dentro de una iglesia del Señor, y cualquiera que intenta separar a la iglesia o que llega con una intención de hacerlo, es una persona que entonces es sectaria, está en una secta. Ahora, aquí habla de la obra de los nicolaitas. Nicolaos, bueno, puede coincidir o no, pero Nicolaos es también una palabra griega compuesta por Nikos, que significa victoria, Niki, y Laos, que significa pueblo, es decir, un pueblo victorioso. Capaz que como alusión al nombre de Nicolás, a lo mejor la secta tuviera relación con ese tipo de actitud de querer entonces darle la victoria al pueblo más que la victoria al Señor de su iglesia. Ahora, sea como sea, la obra de los nicolaitas que habla en esta iglesia es algo que se ve a través del tiempo y se puede ver fácilmente en los tiempos de ahora. Muchas veces llegan personas creyendo tener la panacea como para hacer avanzar la iglesia, y puede hacer a cualquiera caer en esas situaciones. Por eso el Señor dice después en el 7, ¿cierto? El que tiene oído, oiga. Y yo quisiera preguntar si aquí entre los que estamos en la clase hay alguien que no tenga oído. ¿Hay alguien que no tenga oído? Que levante la mano. Parece que todos tenemos oído. Oreja tenemos, ¿cierto? Oreja tenemos, pero dice el que tiene oído, es decir, el que quiera verdaderamente poner a disposición de escuchar esto, ¿cierto? Entonces, oiga. Todo el que tiene oído, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es oír. Todo el que tiene oído espiritual tiene que oír entonces lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Porque a veces no queremos escuchar. A veces no queremos oír la voz del Señor. Y a veces creemos de que estamos oyendo la voz del Señor en situaciones que no son verdaderamente lo que el Señor está diciendo. Recordemos a Elías, ¿cierto? Cuando quería ver la presencia del Señor en la cueva, ¿cierto? Afuera de la cueva,
y él veía, ¿cierto?, un rayo, ¿cierto?, veía diferentes situaciones y no estaba la presencia del Señor ahí, sin embargo vino con algo suave, con algo calmado, algo lento. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice. Nosotros debemos disponer nuestro oído para que el Señor hable a nuestras vidas de la manera que el Señor quiere hablar a nosotros. A veces no queremos escuchar la voz del Señor, a veces queremos escuchar a los hombres. Y ahí nos equivocamos, porque dejamos entonces, ahí fracasamos, digamos, fracasamos. Por eso dice, al que venciere, ¿cierto? El que venciere, dice, perdón, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. ¿Es usted un vencedor? Amén, ¿cierto? Somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos, somos más que vencedores porque tenemos a Cristo. Ahora, al que venciere, Apocalipsis 21, 7 y 8, mi hermano Jorge Galver, ¿me lo puede leer? Apocalipsis 21, 7 y 8. Mi hermano Josué, primera de Juan 2, 14, por favor. Apocalipsis 21, 7 y 8. Amén. Dice así la palabra Amén. del Señor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito. Y primera de Juan 2, 14. Mi hermano Josué. Disculpe, estaba muteado. Primera de Juan 2:14. Vamos de inmediato. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Amén. Amén. Habéis vencido, ¿cierto? ¿A quién vencimos? Al maligno. Y el vencedor, ¿cierto? Dice que heredará todas las cosas, seremos herederos y somos coherederos con Cristo. Primera de Juan, Apocalipsis 21, 7 y 8. Y dice que le daré a comer. Le daré a comer. Aquí le daré a comer. Recordemos nosotros en el pasaje de Génesis, ¿cierto? Cuando el Señor les dice que no comerán del árbol de la vida, ¿cierto? Había una instrucción específica del Señor de que no había que comer del árbol de la vida. Pero nosotros vemos aquí en Apocalipsis, no sé si mi hermana Adriana podría leerme en Apocalipsis 22, versículo 2 y después el 14, por favor. Vemos de que aquí el Señor está dando una respuesta absolutamente contraria, ¿cierto? Apocalipsis 22, 2 y 14. El 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El otro, el 14. ¿Cierto? Mm, Claro, y el 14. ya. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Por las puertas en la ciudad, ¿cierto? Entonces, es bienaventurados los que lavan sus ropas, es decir, los que están limpios, ¿cierto? Para tener derecho al árbol de la vida. El que venciere, entonces, el Señor nos da a comer. Mire, acuérdense del Salmo 23, cuando dice que aderezas mesa, dice, delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. En Apocalipsis capítulo 3, creo que en versículo 15, donde dice de que si dice, yo estoy a la puerta y llamo, 3:17 parece. Dice, estoy El 20, buscándolo. el 20, hermano. ¿Perdón? 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? El versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él. Es decir, el Señor adereza mesa delante de nosotros, nos dará a comer de aquel árbol que para Adán y Eva, ¿cierto? Era un árbol que estaba prohibido. Ese es un reconocimiento que el Señor está haciendo a sus hijos en la victoria final. Y dice que finalmente el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravilloso en medio del paraíso de Dios. Cuando escuchamos estas palabras, vemos de que finalmente lo que hace el Señor a su iglesia es, primero, nombrarle las cosas que hace. Segundo, mostrarle las cosas que está haciendo mal. En tercer lugar, corregirla. En cuarto lugar, darle el aliento, ¿cierto?, de que cuando haga las cosas bien y llegue hasta el final como vencedor, el Señor le va a dar un premio, que es un premio enorme de la vida eterna. Así es que le damos, pero inmensas gracias al Señor por todo ello, y le damos gracias también por el tiempo que hemos tenido. Sabe que yo no me di ni cuenta cómo pasó el tiempo, y gracias al Señor que hemos podido alcanzar a dar esta clase. Así es que vamos a terminar orando de igual forma. Padre bendito, te damos toda honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú has sido bueno, mi Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder estar escuchando y dando estas clases, Señor, de Apocalipsis, donde todos nosotros, Padre, como hijos tuyos, estamos entusiasmados en aprender. Queremos conocer más de ti, Señor. Queremos llegar a la estatura de Jesucristo. Queremos ver el rostro de Cristo. Queremos, Señor, ser personas que vayan creciendo, que socialmente seamos mejores, que tú nos enseñes, que tú nos muestres cuáles son las obras verdaderas que tenemos que hacer delante de tu presencia, mi Dios amado. Te damos gracias por estas clases que se están dando. Gracias por cada uno de mis hermanos que estaba presente también. Que tu Espíritu Santo, tu presencia pueda estar con cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, mi Amén. hermana Adriana. Señor le bendiga.